cuáles son esas tensiones, ¿sale? Que salen en el cable o que están en los cables, ¿no? Y punto número 2, establecer nuestro punto de referencia o sistema inercial. Eso es lo principal que tenemos que poner. ¿Dónde voy a poner mi punto de referencia? ¿Dónde me conviene? ¿Dónde pongo mi punto de referencia? ¿En A? En A. ¿Por qué nada, compañero? Porque se juntan ahí todas las Cruzan tensiones. todas. Porque ahí están todas, de ahí salen todas, ¿no? Las 3 tensiones y también ahí está la fuerza resultante, ¿no? Entonces, ya decidí que voy a poner mi punto inercial en el punto A. Ahora, debo identificar, pues, las tensiones que me están haciendo referencia, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí está la tensión 1, ahí está la tensión 2 y ahí está la tensión 3, ¿sale? Sobre los cables. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué me falta por hacer primero, antes de hacer operaciones y sumas y restas y lo que quieran? Y diagrama de cuerpo libre. No, bueno, un diagrama de cuerpo libre en el espacio va a estar bien crítico. No podemos hacer un diagrama de cuerpo libre en el espacio, ¿sale? Ya sé que están ahí las tensiones, pero no sé quiénes son. Gráficamente ya sé, ahí están, pero ¿quiénes son? ¿A qué me refiero de saber quiénes son? Necesito conocer sus componentes de esas tensiones, ¿sale? Sus coordenadas, sus sí, componentes X, Y y Z, para poder entenderlas y comprender bien y saber quiénes son esas tensiones, ¿sale? Pero ahora, aquí quiero que con calma reflexionemos una cosa. Este es el vector tensión 1, ¿sale? El que está sobre el cable AB. El vector tensión 1 está aquí. No quiere decir que hasta ahí llegue, hasta donde termina la flecha. La tensión se distribuye en todo el cable, ¿cierto o no? En todo el cable está distribuida esa tensión. También la otra tensión T2 en todo el cable. Yo dibujé hasta ahí la tensión 3 y tensión 2 y tensión 1 como referencia, pero no quise decir, nada más llega hasta ahí. No, la tensión está en todo el cable. Ahora, si yo quitara las tensiones y yo les dijera, aquí hay un cable, ¿no? Que va del punto A al punto B. Yo les dijera, necesito conocer el vector que une el punto A y el punto B. ¿Qué me dirían? ¿Cómo sacarían el vector que une el punto A y el punto B? ¿Cómo sacan ese Las vector? coordenadas de los puntos, ¿no? Sería el punto A ver, final del yo vector. Menos el punto. necesito, exactamente, yo necesito el vector AB. Vector, ¿quién me lo dice? Yo necesito sus componentes de este vector AB. ¿Cuáles son sus componentes de ese vector AB? Menos 10, ¿sí? A ver, ¿No? menos 10, ¿sí? No creo. No, ok. No. Menos 10Y. Menos 10Y, te lo creo, exactamente. A ver, para llegar al punto B, ¿tiene componentes I? O sea, el vector AB tiene componentes No, I. J, ¿no? ¿Y? Entonces yo pondría 0 I. Luego 10J. 10J. Menos 10J. Menos 10J. Oye. Y luego Y Z. 12K. 12. Más 12K. ¿Por qué más 12K? ¿No sería menos 12K?
Ah, sí, porque es de A a B, no de B a A. Exactamente, ¿no? Entonces, menos 12K. Ahí está, ya encontraron el vector AB. Pero ese vector es un vector de posición que nos está marcando la posición del punto B, ¿cierto o no? Es como si estuviera aquí, ese vector aquí. Así va todo el cable, todo el cable, y llega hasta el punto B y dice, aquí está el punto B. Ahí está el vector de posición AB. Ahora, ¿qué cosas comparte con el vector de fuerza o tensión T1? ¿Qué cosas comparten esos dos vectores? El T1 y el AB. ¿Misma dirección? La misma dirección. Y están de acuerdo que son dos vectores diferentes, porque el vector AB, ¿qué unidades voy a dar el vector AB? Metros. Metros, exactamente. A decir metros cuadrados. No, metros. Estas unidades del vector AB son metros. ¿Y en qué unidades yo daría el Tensión vector? 1. Igual el metro, ¿no? El No, vector T1. ¿En qué unidades? ¿En newtons? En kilogramos. En newtons. En newtons. ¡Baja! ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Son newtons. Ahora, ¿están de acuerdo que una cosa es hablar del vector AB y otra cosa es hablar del vector T1? Que sus componentes no me las sé. No sé cuánto vale T1, qué es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale T1? Realmente lo que me están pidiendo ahí es la magnitud, es hacer esto. Eso es lo que me están pidiendo. Esta es mi incógnita. ¿Cuánto vale T1? ¿Sale? Entonces, sí me captan que hay dos vectores. Un vector que es el vector posición AB y otro vector que es el vector tensión T1. Esos dos vectores comparten algo, la misma dirección. ¿Sí? Entonces, yo necesito llevarme del vector AB su dirección. ¿Cómo me llevo la dirección del vector AB? ¿Sacando el ángulo? No, ¿cómo me llevo la dirección del vector AB? Yo necesito un vector que tenga la misma dirección del vector AB. ¿Qué le tengo que sacar al vector AB? ¿Su vector unitario? Su vector unitario, exactamente. Yo necesito... Ahí donde está mi puntero, ya lo vi. Yo necesito el vector unitario AB. Este es el vector que necesito. ¿Por qué? Porque con este me estoy llevando la dirección del vector AB, que es la misma dirección que el vector T1. ¿Sale? Es la misma dirección, aquí lo estamos viendo, tienen la misma dirección. Entonces yo necesito calcular el vector unitario AB. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Compañeros, Profe. sale. Entonces, déjenme borrar esto y vamos a hacer eso. Listo. Entonces, ahí está el T2 y T3. Entonces yo necesito, y luego antes de pasar a eso, aquí me está diciendo que la suma de estas tres tensiones, T1, T2 y T3, me da un vector resultante de menos 400K newtons. ¿Dónde lo pongo? Aquí está mi vector resultante, es el rojo, de menos 400K newtons. ¿Estamos? ¿Sale? Entonces, vamos a hacer.
Utilizando el vector unitario, calculemos un vector que tenga la misma dirección y sentido para cada una de las tres tensiones. Entonces, ¿cuál es ese vector que tiene la misma dirección y sentido? Pues el vector unitario AB, el vector unitario AC y el vector unitario AD. Ahí están. Esta es la formulita para calcular vectores unitarios, ¿no? Es el vector entre su magnitud. El vector entre su magnitud. El vector entre su magnitud. Entonces, aquí está menos 10J, porque no tiene componente I. Aquí están los menos 10 y menos 12K. Imagínense, para que les quede un poquito más claro. Ustedes están en el punto A. ¿Cómo llegan al punto B? Bajan 12 metros en K. Bajan. Y luego caminan 10 metros en menos Y. Ahí está. Menos 10J menos 12K. Ahora nuevamente están en el punto A y quieren llegar al punto C. ¿Qué hacen? Bajan menos 12K, 12 metros en K, y caminan 6 metros en Y, en el eje X positivo. Aquí está, 6Y menos 12K. Y ahora ustedes están en el punto A y quieren llegar al punto D. ¿Qué hacen? Bajan 12 metros en K, caminan menos 4 metros en y caminan 3 metros en J. Y aquí está, menos 4i más 3j menos 12k. Ahí están los vectores, AB, AC y AD. Y a esos vectores les voy a sacar su vector unitario. ¿Y qué tengo que sacarle? La magnitud del vector, aquí está, 10 al cuadrado más 12 al cuadrado, 6 al cuadrado más 12 al cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 12 al cuadrado, todo eso es su raíz. Y con eso obtengo, estos son los vectores unitarios. El vector unitario AB vale menos 0.640J menos 0.768K. El vector unitario AC vale 0.447J y menos 0.894K. Y el vector unitario AD vale menos 308 y más 200.231J menos 0.923K. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí está entendible lo que estoy haciendo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Vale, pues. Entonces, ya que tengo los vectores unitarios, ahora sí, ¿qué va a pasar matemáticamente? ¿Cómo obtendría, si yo conozco el vector unitario, cómo obtendría el vector T1? Aquí está. Fíjense. Fíjense, aquí cuando le puse la flechita, esto significa vector T1, ¿vale? ¿Y cómo voy a obtener el vector T1? Voy a multiplicar el vector unitario AB, que tiene la misma dirección que el vector T1, por una magnitud, que es lo que no conozco. Esto es lo que no conozco. ¿Cuánto vale T1? Pero su dirección ya me la sé. ¿Sí me explico? Porque tienen la misma dirección los dos vectores que están, el T1 y el vector AB. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar T1 por el vector unitario AB. Y entonces, ¿cómo hago la multiplicación? Pues el vector vale menos 0.640J menos 0.768K. Los multiplico ambos términos por T1 y T1. T2 hago lo mismo, 0.447T2 menos 0.894T2. Y T3 lo mismo, menos 308 y T3 más 0.231J T3 menos 0.923K T3. Listo. Si yo conociera las magnitudes T1, T2 y T3, con eso calcularía aquí los vectores T1, T2 y T3. Aquí sean muy cuidadosos. Una cosa es la magnitud y otra cosa es el vector. ¿Sale? La magnitud es parte del vector. Seguimos. Ya que están ahí mis tres vectores, entre comillas, ya identificados, ahora lo que tengo que hacer es sumarlos, ¿no? ¿Por qué le puse el 0i? O el 0j aquí. ¿Por qué? Porque no hay componentes en I ni en J. No tiene, exactamente. Entonces nada más es para llevar el orden.
Este vector no tiene componente I, el segundo vector no tiene componente J. Y aquí está, estas las componentes I, las componentes J y las componentes K, respetando sus sentidos. Acuérdense que el menos y el más no es la operación resta o suma, son los sentidos de las componentes. Y entonces ahora los voy a sumar. ¿Y qué voy a obtener si sumo estos tres vectores? ¿Qué voy a obtener si sumo estos tres vectores? Menos 400K. Exactamente. Un nuevo vector que solamente tiene componente K. No tiene componente I, no tiene componente J. Solamente tiene componente K en el eje Z. Y es menos 400K newtons. ¿Sale? Entonces vamos a sumarlos. Y ahí está. Si yo sumo T1, T2 y T3, obtengo el vector resultante R. ¿R cuánto vale? Menos 400K. ¿Y qué operaciones hago para obtener eso? 0.447 menos, en este caso con el signo, menos 0.308. Esta suma de estos dos términos, aquí está este menos este, es la componente I del nuevo vector o del vector resultante. ¿Sale? La suma de menos 0.640 más 0.231 es la componente J del vector resultante. Aquí está la componente J del vector resultante. Y la suma de los tres términos, 0.768 menos 0.894 menos 0.923, la suma de los tres términos es la componente K de el vector resultante. ¿Sale? Aquí está. Y entonces ya tengo esto. Esta es la componente, la primera componente, entonces la vuelvo a poner y tengo componente I en mi vector resultante que me están dando como dato. No. No, entonces lo voy a igualar a 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay componente en I. Esto menos esto debe ser 0. La otra, 0.231 menos 0.640, no hay componente Y en mi vector resultante, entonces voy a poner 0. ¿Sale? Y finalmente, menos 0.768 menos 0.894 y menos 0.923 de T1, de T2 y de T3 es igual a ¿qué, compañeros? ¿Qué componente es la que me está dejando aquí? Componente K. K. Entonces, esta suma de estas tres me da la componente K, por eso le pongo menos 400. Y aquí ya está mi sistema de ecuaciones. Este es mi sistema de ecuaciones. Ahora, aplicando la reglita de mi sistema de ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tengo en mi sistema de ecuaciones, compañeros? 3. 3. ¿Cuántas ecuaciones tengo? También son 3. También 3. Entonces, aplicando mi reglita, sé que voy a poder resolver por los métodos tradicionales, que es igualación, reducción, sustitución, ese sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces lo vamos a resolver. Vamos a empezar. Resolviendo el sistema de ecuaciones, despejando T1 de la primera ecuación. O sea, de esta primera ecuación voy a despejar a T1. Perdón, del T1 de la segunda ecuación, que es esta, perdón. Voy a despejar a esta T1 que da aquí. ¿Y qué me queda? Que T1 es igual a T3 por 0.231 entre 0.640. ¿Alguien tiene duda de cómo salió esta ecuación? Nada más es un simple despeje. No, profe. Sale. Ya está. Vean, ya estoy dejando T1 en términos de T3. Si yo conozco T3, automáticamente conozco T1. Ahora, voy a despejar de mi ecuación 1, ahora T2. Ahora voy a despejar este término. Y ahí está. Y entonces nuevamente dejo a T2 en términos de T3. ¿Sale? Listo. ¿Qué puedo hacer con T1 y con T2, compañeros? ¿Qué podemos hacer con estas otras dos ecuaciones para resolver el sistema? Sustituirlas en la ecuación.
¿No te escuché bien, compañero? ¿Cómo estuvo? Sustituirlas en la ecuación 3. Exactamente, la sustituyo en la ecuación 3 y voy a solamente tener una ecuación con ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas hay aquí en esta ecuación? Una Una, ¿quién es? T3. T3. Entonces desarrollo toda mi ecuación y despejo T3. Y obtengo un valor de menos 400 entre menos 1.816 me da 220.26 newtons. Ahora sí, estas unidades son newtons porque estoy hablando de un vector fuerza de tensión, una fuerza de tensión que se da en newtons. Ya con este valor de T3, automáticamente lo reemplazo en la ecuación 5 y obtengo T2, y lo reemplazo en la ecuación 4 y obtengo T1. Y T1 me dice que vale 79.5 newtons y T2 me dice que vale 151.77 newtons. Ahí está solucionado el problema. Ahí están las tensiones. Aquí, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Profe. ¿Sí? ¿Estuvo claro? ¿Estuvo claro, compañeros, o no? Sí, profe. quedó claro, profe. Vale, ahora, a ver, ¿quién me dice por la importancia de haber sacado el vector unitario a los vectores de posición? ¿Cuál es la trascendencia de eso, de ese procedimiento, de haber sacado los vectores unitarios a los vectores de posición? ¿Cuál es la importancia? ¿O por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos, compañeros? Para sacar la dirección de los vectores de tensión. Bueno, llevarnos la dirección del vector de posición que sabemos que tiene la misma dirección que el vector tensión, ¿sale? Entonces, con eso yo me llevo la dirección, ya, y ya después lo multiplico por el valor de la tensión para sacar el vector tensión. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Una cosa es la magnitud del vector y otra cosa es el vector tensión, ¿sale? Aquí estamos. ¿Por qué no les puse la flechita aquí arriba? ¿Qué significa que no le haya hecho puesto la flechita? Entonces, ¿a qué se refiere T3? ¿Qué es T3? Una magnitud. Una magnitud, compañeros. Eso deben tener mucho cuidado. Tanto en la literatura, cuando estudien o vean alguna cosa. Si no tiene una flechita arriba, pues no es un vector, ¿no? Entonces, si no es el vector, es su magnitud. Y aquí están las magnitudes de los 3 vectores, cada magnitud. ¿Sale, compañeros? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Dale. Ahora vamos a comprobarlo. Ah, no, perdón, no es cierto. Hasta ahí. ¿Ya le sacaron imagen a esto? Para que la tengan y la estudien. Ya, profe. Profe. Órale, pues. Entonces, ahí está. Ahora, vamos a hacer otro problema. Dice, una gran grúa de torre tiene un contrapeso fijo de 100 toneladas en el extremo de un brazo corto y también un contrapeso móvil de 120 toneladas. La longitud del brazo corto es de 56 metros y la de largo es 89 metros. La masa total de ambos brazos es de 100 toneladas y se distribuye uniformemente a lo largo de su longitud. La grúa levanta una carga de 80 toneladas que cuelga en el extremo del brazo largo. ¿Dónde debe colocar el operador de la grúa el contrapeso móvil para lograr un equilibrio perfecto? ¿Qué quiere decir? Que la grúa se mantenga horizontal, no se incline hacia un lado o se incline hacia el otro lado. El equilibrio perfecto sería mantener la grúa en forma horizontal. ¿Estamos claros? Nos están dando las longitudes de los brazos. Este brazo mide 56 y este brazo mide 84. ¿Y por qué me dan 70 y 70? ¿Cuánto es el total de la longitud de todos los dos brazos? 140. Y me están diciendo que hay un punto aquí que es la mitad de los brazos, que sería a los 70 metros, ¿no?
¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Dale, pues. Listo. Entonces, este problema lo vamos a resolver aplicando la segunda condición de equilibrio. ¿Qué me dice la segunda condición de equilibrio estático? ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la condición de equilibrio estático? La segunda condición de equilibrio estático, compañeros. ¿Sí me... Sí, profe, lo escuchamos. ¿Cuál es? Sí. Cuando la suma de sus fuerzas es 0. Esa es la primera condición. La sumatoria de sus fuerzas es 0. Esa es la primera. ¿La segunda cuál es? ¿Cuál es la segunda condición? Esa es teoría, compañeros, y eso ya se lo deben de saber bien ustedes. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? Profe, yo De que recuerdo que era un cuerpo en equilibrio. Bueno, cada fuerza es igual a la opuesta de las resultantes de las demás, ¿no? No, pero en la teoría y en los apuntes que les compartí, hay dos condiciones de equilibrio estático que debemos evaluar cuando hagamos problemas de estática. El La primera, momento de torsión es igual a 0. el torque o momento de torsión o torca neta debe dar, la sumatoria debe darnos 0. Esa es la otra condición. Torque, sumatoria de torques netos es igual a 0. La primera condición es sumatoria de fuerzas netas es igual a 0. ¿Vale? Tan facilito como eso. Pero eso lo tienen que ya tener bien presente, compañeros. Entonces voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. Pero antes tengo que identificar primero todas las fuerzas que están inmersas en mi sistema. En mi sistema hay varias fuerzas. Entonces, ahí está la primera, que es el peso del contrapeso fijo. Aquí está el contrapeso fijo y esta es la fuerza de ese peso. Luego, el contrapeso móvil, ¿sale? Luego, el contrapeso de la carga, el peso de la carga, este no es contrapeso, este es el peso de la carga. Y me falta otro peso, compañero, otra fuerza. ¿Dónde está esa fuerza o cuál es? la fuerza de gravedad. No, la fuerza de, la fuerza de gravedad se llama peso. Aquí están. Aquí está el W, es un peso, el W es otro peso, el W es otro peso. La fuerza de gravedad son esos pesos, pero me falta otra fuerza. ¿Cuál es la fuerza que, o el otro peso? Me falta otro peso. ¿No sería donde está el puntito? No. En la unión de los dos ahí brazos. hay otra fuerza, pero espérenme. Me falta otro peso que es el del brazo completo, de todo este brazo. ¿Cuánto pesa todo este brazo? ¿Y dónde lo voy a poner? Si no me dice nada el problema de colocar el peso del brazo en cierta distancia, necesariamente nosotros debemos entender que tenemos que considerarlo en su centro de masas. Si la distancia de este brazo es de 140 metros, ¿dónde está su centro de masas, compañeros? 70 metros. ¿no? 70 metros aquí. Entonces, aquí es donde voy a colocar el peso de ese brazo. Ahí por eso se llama peso W. Ahora, necesariamente para equilibrar toda la torre, hay otra fuerza, que es la fuerza que sostiene a esos 4 pesos. ¿Están de acuerdo? ¿O no, compañeros? Que es esta. Vamos a ponerla en azul. Aquí hay una fuerza hacia arriba. Aquí hay una fuerza hacia arriba que equilibra todas esas fuerzas hacia abajo.
que está soportada en la torre, ¿cierto o no, compañeros? ¿Y cómo deben ser esas fuerzas? Si yo sumo todas esas fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0, ¿sale? Las 4 fuerzas rojas menos la fuerza azul, o al revés, como quieran verle. La fuerza azul menos las 4 fuerzas rojas me tiene que dar 0. Pero ahorita no me sirve para nada hacer ese análisis de la primera condición de equilibrio. Ya les dije que voy a hacer la segunda condición de equilibrio. Entonces, para hacer la segunda condición de equilibrio, necesariamente tengo que poner mi punto inercial. Y para evaluar la segunda condición de equilibrio, ese punto inercial se llama punto pivote. ¿Dónde voy a poner mi punto pivote, compañeros? ¿Dónde? ¿Dónde me conviene poner? ¿En centro de masas de quién? Del brazo. No. La torre. Exactamente, en la unión con la torre. Aquí voy a poner mi punto pivote. Este va a ser mi punto pivote. ¿Sale? Ahí es mi punto inercial o punto pivote. ¿Sale? Y ya que lo hice, ahí están mis... Le estoy poniendo pesos, pero realmente toneladas, ¿qué son? ¿Qué unidad son las toneladas? ¿Kilogramos? Son kilogramos, ¿no? Pero 1000 kilogramos. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces, hablar de WF, apenas estoy poniendo la masa ahí. ¿Qué necesito hacerle a esa masa para que sea peso? ¿Qué necesito? Multiplicarla por la gravedad. Multiplicarla por el valor de la gravedad. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar nuestra sumatoria de torques netos, debe darnos 0. Lo hacemos y ahí está. Vean. Primero voy a calcular este torque, compañeros. Este. WF, que es este. ¿Sale? Y para eso pongo mi punto pivote y me olvido momentáneamente de todas las otras fuerzas. ¿Sale? ¿Y qué digo? Si nada más fuera la única fuerza que aplicamos, WF, ¿hacia dónde se movería el brazo? Si yo nada más aplico una fuerza hacia abajo, ¿cuál sería el movimiento del brazo? Sería así. ¿Cierto o no, compañeros? Sí. ¿Sí? Ahora, viendo ese movimiento y considerando el sentido de las manecillas del reloj, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Y entonces la teoría me dice que si tú tienes un torque que genera un movimiento antihorario, ese torque va a ser positivo. Y aquí lo dejo como positivo. No le puse ningún signo. Ahí está. ¿Sale? Ahora me olvido de todas las demás fuerzas y ahora voy a aplicarlo con esta fuerza, con este peso, WM. ¿Qué pasa con mi punto pivote? Es como si le pusiera un clavito ahí y no se moviera. Nada más permite girar al brazo. Entonces, si es eso, ese brazo también va a girar en este sentido. ¿Qué tipo de torque está generando WM? Antihorario. Antihorario, por tanto, es un torque positivo. Aquí está. Torque positivo. Ahora, me olvido de todas las fuerzas y me voy a concentrar en W. Con respecto a mi punto pivote, ¿qué tipo de giro va a generar W? Un giro hacia allá. Horario. Un giro horario. Entonces, la teoría me dice que si un torque me genera un giro horario, ¿qué tipo de torque es? Negativo. Negativo. Aquí está. Por eso puse este negativo, compañeros. Por eso está ahí ese. Menos el torque de W. ¿Sale? Vuelvo a hacer lo mismo. Me olvido de todas las fuerzas y ahora me concentro en esta fuerza. WC. Y mi punto pivote no lo cambio. Ese sigue siendo ahí. Ahí está. Y este me va a generar un giro en este sentido. ¿Qué tipo de torque es este sentido, compañeros? Horario.
horario, entonces un torque negativo. ¿Sale? Y entonces la suma de este torque que es positivo, más este torque que es positivo, menos este torque que es negativo y menos este torque, me tiene que dar 0. Esa es mi condición de equilibrio. Y por otro lado, yo sé que el torque es multiplicar la fuerza por la distancia. Esta es la definición matemática del torque. Fuerza por distancia. Y entonces, esto es lo que voy a hacer. Aquí está. El peso o la masa WF por la gravedad que me falta para que se convierta en peso por los 56 metros. ¿De dónde a dónde? Pues desde aquí que estoy midiendo hacia acá hay 56 metros. Luego más la masa del contrapeso móvil por la gravedad para que se convierta en peso, por la distancia XM, no sé qué distancia, es esta, la que estoy referenciando, ahí está. Esa es la distancia que me está pidiendo el problema. Y luego finalmente, bueno, no finalmente, luego menos, ¿quién? La masa del brazo multiplicada por la gravedad por los 14 metros. ¿De dónde saqué estos 14 metros, compañeros? ¿O por qué puse para 14 que metros? llegue a 70, ¿no? No, bueno, sí, le sumas, pero ¿qué significa 14 metros? ¿Dónde está gráficamente esa distancia? Del punto de pivote al centro. Al centro de masas o al punto W. De aquí a acá está esa distancia. De aquí a acá. Esta es la distancia de 14 metros. ¿Sale? Ahí están los 14 metros. ¿Y cómo los obtuve? Si el brazo mide 84 y su centro de masas está a los 70, pues la diferencia es esa distancia, son 14 metros. Y menos WC, que es la masa de la carga que está levantando la grúa por la gravedad, por los 84 metros. ¿Por qué? Porque del centro del punto pivote a donde se está aplicando la fuerza o el peso, como quieran verlo, hay 84 metros. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, maestro. No, No, profe. profesor. Sale. Entonces déjenme borrar. Ya se va a acabar. Nos volvemos a enlazar, por favor, ¿eh? Oiga, profe. ¿Qué onda? Bueno, esto no es de la clase. Cuando nos pidió la tarea, yo la había enviado al tiempo, pero me equivoqué en su correo, le puse y en vez de él, y la verdad no me di cuenta de que me había mandado spam el correo de que estaba erróneo. Se lo envié ayer en la noche, no sé si todavía sea válida la tarea o ya no. Sí, la voz. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe. Sale, pues. Entonces, al compañero que me dijo que me reenviaba la tarea, sí, vuélvela a enviar, por favor. Bueno, la envié ayer en la noche, igual le compartí la captura de pantalla del correo que me recibí de que estaba erróneo el correo. Ah, sí. Entonces, sí, Vale. sí mandan. Está bien. La Vale, voy a bajar. gracias. Órale. Gracias. Sale. Listo. Entonces, ya está claro hasta aquí, ¿no? Hasta este punto de la ecuación que hicimos. ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda? Hasta esta ecuación está claro, ¿sí? Sí, profe. Este torque es positivo, el segundo torque es positivo, el tercer torque es negativo y el cuarto torque es negativo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué elimino las gravedades, compañeros?
Primero las considero y luego por qué las elimino. Porque daría 0, ¿no? Sí, porque no, al final de cuentas, negativo, ¿cómo pasa del otro lado? Positivo. Y este también pasa positivo. Entonces, si tienes de los dos lados la gravedad, pues no va a pasar nada, la puedes eliminar. No es necesario multiplicarla, ¿cierto o no? Porque de los dos lados de la igualdad está ese valor. ¿Vale? Espérenme tantito. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, compañeros. Entonces, ya vimos por qué eliminamos la gravedad, ¿no? Y nuevamente, ya voy a poner la masa por los 56 metros. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. La masa por los 56 metros, la masa del contrapeso móvil por una cierta distancia que no conozco, que es la que voy a calcular, la masa del brazo por 14 metros y la masa de la carga por 84 metros. Desarrollando todo esto es 100 toneladas por 56, 120 toneladas por X metros, 100 por 14 metros y 80 por 84 metros. Eso me da 5.600 toneladas metro más 120 toneladas por X metros es igual a la suma de estos dos términos, me da 8.120 toneladas metro, ¿sale? Sigo desarrollando, estas están sumando, pasan del otro lado restando, y me queda que 120 toneladas X metros es igual a 2.520 toneladas metro. 120 está multiplicando, pasa dividiendo, y obtengo que la distancia en metros a donde debo colocar el contrapeso móvil es de 21 metros. ¿Vale? ¿Alguna duda aquí, compañeros? No, profesor. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Estuvo claro? Disculpe, profe, yo sí tengo una duda. A ver, ¿cuál? Era un poco atrás, nada más, ¿cómo determinó que cuando se queda un solo peso con el punto pivote se va, hacia qué lado se va? O sea, ¿cómo determiné el sentido de los torques? ¿A eso te refieres? Sí, eso. Bueno, el punto pivote, pues imagínate que es una barrita ahí, horizontal, y la clavas. Entonces se puede mover esa barrita, pero nada más se mueve en sentido circular, ¿no? No se va a caer, nada más se está moviendo en sentido circular. Y es lo que estamos haciendo. Una vez que yo puse mi punto pivote aquí, este es mi clavito, ¿sale? Entonces, espérenme, sacar mi pluma. Entonces, me olvido de todas las fuerzas excepto de la que voy a evaluar, que es esta. ¿Y qué digo? Si mi punto pivote está aquí y está clavado aquí, así, y yo le aplico una fuerza en ese punto al brazo, ese brazo va a girar en este sentido, se va a querer bajar.
y esta parte del brazo va a subir, por así decirlo. Entonces, la que me interesa es donde se aplica la fuerza, que es este. Este sentido es con respecto a las manecillas del reloj. ¿Qué sentido es el que estoy dibujando, con respecto a las manecillas del reloj? Antihorario. Antihorario. Entonces, tú sabes que en la teoría de estática dice, si un torque te genera un movimiento antihorario, ese torque es positivo. Por eso lo puse como positivo aquí. ¿Sale? Aquí está positivo, miren. Luego me olvido de todo lo demás y ahora voy a evaluar esta otra fuerza o este otro peso. Y pasa lo mismo, el punto pivote no lo muevo, ese siempre va a estar ahí para evaluar las 4 fuerzas. Entonces pasa lo mismo, esta fuerza va a hacer que este brazo gire hacia allá, va a ser positivo. Entonces nuevamente mi ecuación aquí la pongo positiva, vean, ahí está. ¿Qué pasa con W? Me olvido de todas las fuerzas y ahora W lo voy a evaluar. Como está del otro lado, si yo aplico esta fuerza, este brazo va a caer hacia abajo, hacia este sentido. ¿Qué sentido es con respecto a las manecillas del reloj? Horario. Horario. Entonces, una fuerza que te genere un torque horario, un movimiento en sentido horario, ese torque lo vas a considerar negativo. Y por eso le puse este menos. Aquí está, mírenlo. Menos el torque de W. Y pasa lo mismo con WC. WC también va a generar un torque horario. Y entonces también es negativo. Así se obtienen los sentidos de los torques, positivos o negativos. No sé si estuvo clara tu pregunta, contestada tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Sale, pues. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, yo tengo otra duda. ¿Cómo canceló la gravedad? ¿Por qué la cancelé? Pues, oficialmente la tengo que considerar. Pero ¿por qué la cancelé? Porque y están restando. ¿Cómo pasan del otro lado de la igualdad? ¿Cómo pasan? Sumando. Sumando. Entonces, de un lado vas a tener W, todo esto, y aquí en vez de este menos, ahora va a ser un igual. Igual a esto más esto, ¿no? Así me va a quedar. Ya el 0 ya no existe, ya no lo cuento. Entonces me queda esto más esto es igual a esto más esto, ¿vale? ¿Y por qué eliminen las gravedades? Porque están de los dos lados de la igualdad, por esa razón. De un lado tengo gravedad y del otro lado tengo gravedad. Imagínate, no sé, ¿cómo podríamos explicarte de otra forma? Déjame ver. Pluma. Imagínate que yo tengo... Profe, y si le considero la gravedad primero antes de la igualación, ¿qué pasa? ¿Cómo que si la consideras antes de la Sí, igualación? ¿no? Pues no va a pasar nada. Te va a dar el mismo resultado. O sea, nomás lo único que me evité es chambear más, pero si la consideras antes de la igualación, te va a dar el mismo resultado. Haz la prueba, multiplícalo y considérala, y después despejas y te va a dar lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Mira, imagínate que yo tengo un 5 que multiplica a un 3 más 2. Y esto va a ser igual a 5 que multiplica a 5, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Sí. Sale. Entonces, si yo hago esto, este 5 está de los dos lados de la igualdad. ¿Qué está haciendo este 5? El primero, ¿qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo lo pasas del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, si yo le tendría que poner entre 5. 5 entre 5, ¿cuánto te da? 1. 1 por 5, pues me queda el 5. ¿Cierto o no? Por esa razón puedo eliminar la gravedad. Como está de los dos lados de la igualdad, al momento de despejarla, pues se va a eliminar solita.
¿Sale? ¿Aclarado el punto profe. o no? Sale. Sí, aclarado. ¿Quién más tiene duda? ¿Ya está claro? Tienen que estudiar la teoría, compañeros, y sáquenle foto a esta presentación o a esta diapositiva para que la repasen. ¿Sale? Ya le sacaron foto, ya se quedaron con una imagen de esto y de la anterior, de la de los, también de, ¿cómo se llama? De lo que resolvimos de las tensiones. ¿Sí? ¿Ya tienen imagen de todo esto? Sí, profesor. Sí, profe. Pues, Sí, profe. bueno, entonces mañana, hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy. Mañana vamos a continuar resolviendo problemas. Intenten ya resolver algún problema de la tarea para que si tienen duda, mañana empecemos a aclararlas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ya vayamos avanzando. Recuerden que su examen es el próximo miércoles. ¿Sale? Entonces, para que no haya. Este es el problema que vamos a realizar mañana. Es muy parecido al de la grúa, pero ahora le vamos a involucrar una tensión. ¿Qué tensión? Aquí va a haber un cable que une la grúa y el extremo fijo, el contrapeso fijo del brazo. ¿Sale? Y vamos a calcular cuánto vale esa tensión. ¿Sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Vale, pues, órale, pues. Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos mañana.